del filósofo Karl Marx, fundador del comunismo científico, de la filosofía del materialismo dialéctico e histórico, de la economía política científica, jefe y maestro del proletariado internacional. De sus escritos más conocidos son el Manifiesto del Partido Comunista, La Capital y el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Bonn, pero los dejó para estudiar filosofía en Berlín. Se doctoró en 1841 en Jena, con una tesis titulada Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro. Fue testigo y víctima de la primera gran crisis del capitalismo y de las revoluciones de 1848. Marx se propuso desarrollar una teoría económica capaz de aportar experiencias a la crisis, pero a la vez interpelar al propietario a participar en ella activamente. Para producir un cambio revolucionario, la obra de Marx ha sido leída de distintas formas. Los principales temas sobre el trabajo de Marx fue la crítica filosófica, crítica política y la crítica económica política. Algunos de los autores pretendieron integrar la obra de Marx en Engels, en un sistema filosófico en el marxismo, articulado en torno al método filosófico llamado materialismo dialéctico. Otros autores, entre los que destaca Louis Althusser, argumentan que los escritos de Marx no forman todo coherentes, sino que el propio autor, al desarrollar sus reflexiones críticas sobre la economía política durante la década de 1850, se desembarazó de su propia conciencia filosófica anterior y comenzó a trabajar científicamente. Desde esta perspectiva, no existiría una ciencia marxista, sino un científico, Karl Marx, que fue un pionero en la comprensión de los mecanismos fundamentales que rigen el funcionamiento de la sociedad moderna, en especial con su reelaboración de la teoría del valor, y cuya obra cumple fue El Capital. Las obras de Marx han inspirado numerosas organizaciones políticas comprometidas en superar el capitalismo. Por una parte, habría que señalar la interpretación que ha realizado con los lenistas, partidarios de una vanguardia del proletariado. Organizar en un partido revolucionario preparado sí es necesario para trabajar en la clandestinidad. Empuje a que las clases obreras a hacer con el poder mediante las fuerzas internacionales de las masas, para así derrocar a sus antiguas clases opresoras y dominantes, la burguesía y la aristocracia, expandiéndolas de su control sobre el aparato de Estado y los medios de producción, y el procedimiento a la construcción de un Estado obrero que, además de instituir aquella como clase dominante, le permita avanzar hacia el socialismo o la sociedad altamente igualitaria solitaria, sobre la base de la democracia obrera y la propiedad social sobre los medios de producción, y un fuerte desarrollo productivo y cultural con una economía planificada y capaz de cumplir holgadamente las principales necesarias mayoristas, y la desaparición de la división de la sociedad en clases hasta llegar al comunismo. Una sociedad sin clases sociales y sin estados a un altísimo nivel de civilización. Ideas filosóficas durante su juventud, y mientras se formaban en filosofía, Marx recibió la influencia del filósofo alemán predominante en Alemania en aquel momento, Hegel. Además, sigue utilizando el método dialéctico para analizar las contradicciones en la historia de la humanidad, específicamente aquella entre la capital y el trabajo, una interpretación sobre el desarrollo de la obra de Marx, provenientes del francés Louis Althusser. Considerada que los escritos de Marx se dividen en dos vértices: el motor de la historia en clases. La religión es el reconocimiento del hombre mediante un rodeo a través del mediador. El comunismo no priva al hombre de la libertad de apropiarse del fruto de su trabajo. De lo que nos priva es la libertad de esclavizar a otros por medio de tales apropiaciones. Los seres humanos hacen su propia historia, aunque bajo circunstancias influidas por el pasado. Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. La liberación de los obreros debe ser obra de ellos mismos. Tienen en cambio un mundo entero para ganar.
Desafortunadamente murió hacia el año 1877 con la salud muy quebrantada. Se refugió definitivamente en la vida hogareña, solo abatido, con la mente debilitada y los pulmones seriamente afectados. Karl Marx murió el 14 de marzo de 1883. Esta fue toda la biografía. Integrantes del equipo: Jonathan Adán Santana Sotelo, Marcos Cervantes Cabrera, Víctor David, Esmeralda Basilio, Daniela Estrada del Pilar, Eri Juárez.